Recientemente Netflix ha lanzado una serie sobre el caso de los Murdaugh, cuyo título en español es Los Murdaugh, muerte y escándalo en Carolina del Sur, y tiene 3 episodios, donde nos relatan a través de entrevistas lo sucedido en torno a esa familia, una de las más poderosas de Estados Unidos. Este documental lo tiene todo para los amantes del misterio y crímenes reales. En él hay asesinatos, conspiración, corrupción, desapariciones misteriosas y mucho más. En el vídeo de hoy vamos a conocer la historia de todos los delitos a los que se enfrenta estos días Alex Murdaugh, el padre de familia. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada como siempre para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo, y si te gusta su contenido te invito a que te suscribas. Como adelantábamos al principio del vídeo, Netflix ha lanzado una miniserie que no ha pasado desapercibida debido a que se trata de un caso real cuyo juicio se está llevando a cabo estos días. Durante casi 90 años, los Murdaugh se trató de una de las familias más poderosas y con ello más ricas de Carolina del Sur, debido a que eran una dinastía de abogados, los cuales durante más de 3 generaciones controlaron la oficina fiscal de la zona. En el documental nos relatan la historia, las personas que tuvieron que soportar los secretos de esta familia. Nos remontamos al año 2019. Un grupo de jóvenes sale de fiesta rumbo a una parrillada de ostras. A altas horas de la mañana, ya a la vuelta, tendría lugar un accidente que no se olvidará en la zona nunca. Paul Murdaugh se empeñó en ir en una lancha motora, la cual pertenecía a su familia, a pesar de que sus amigos habían insistido en que debido a su estado no debía ponerse al timón. El joven borracho no aceptó el consejo, por lo que el grupo, para no separarse, se subieron, poniendo rumbo a su destino. Durante el trayecto, Paul pierde el rumbo de la lancha, lo que provoca que acaben chocando contra un puente, y todos sus tripulantes en un agua congelada. La gran mayoría consiguieron llegar a la orilla, pero una vez allí se percataron de la ausencia de Mallory Beach, de tan solo 19 años. El cuerpo de la joven tardó aproximadamente una semana en ser encontrado. Botes de rescate, buzos, un helicóptero y numerosos voluntarios colaboraron en su búsqueda. Por la autopsia se pudo saber que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió ahogada. Desde un primer momento, la familia Murdaugh intentó interceder en la investigación con el fin de proteger a Paul, llegando así a acusar a otra persona, Anthony Cook, otro de los tripulantes, de que era él quien llevaba el timón en el momento del accidente. Citando a Michael DeWitt, un periodista que menciona a la familia, los Murdaugh tenían como una especie de red que iba desde jueces y abogados pasando por policías. Ellos eran la ley en esta área y a veces incluso estaban por encima de ella. Tras el accidente, Paul no dudó en llamar a su familia, concretamente a su padre y a su abuelo, dado que era bastante evidente que el joven iba bebido. Después de pruebas médicas en el hospital se confirmó que llegó a triplicar la tasa de alcohol en sangre, por lo que estaba en serios problemas si se demostraba que él fue el causante de dicho accidente. Tal era la influencia de esta familia que jamás se cuestionó la versión dada por Paul y su familia. Había más de 20 agentes en aquel momento en el lugar del siniestro, y ninguno puso en duda la palabra de ese joven, a pesar de las condiciones en las que iba. Lo curioso es que poco después se descubriría precisamente la relación de esos agentes con la familia de los Murdaugh. Tanto es así que los agentes en aquella fatídica noche llamaron en numerosas ocasiones a los Murdaugh, pero nunca a la familia de la joven desaparecida. Es por ello que la familia Beach interpuso una demanda por homicidio e incompetencia. Otro factor alarmante es que la familia de la joven intentó acceder al lugar del accidente para ver dónde había ocurrido y se les denegó el acceso. Pero adivinad quiénes sí pudieron acceder, pues los Murdaugh. Posteriormente, la familia Murdaugh vería el apellido familiar involucrado en hasta 5 muertes más, incluyendo a 2 miembros de esta familia entre las víctimas. El buen nombre de esta familia se estaba precipitando cada vez más hacia un abismo. 2 años después del accidente y el fallecimiento de la joven en aquella lancha, en el verano de 2021, la vida de Paul y su madre llegaría a su fin de una forma muy trágica. Ambos fueron asesinados en las proximidades de su casa a tiros.
En un principio, Alex Murdaugh tuvo una coartada. Se encontraba visitando a sus padres, los cuales se encontraban enfermos debido a su avanzada edad. Cuando regresó a la casa se encontró los cuerpos de su mujer e hijo cerca de las perreras. Rápidamente llamó a los servicios de emergencias, donde mencionó que no respiraban. Aproximadamente un año más tarde, esta coartada se desplomaría cuando se descubrió una grabación en el móvil de Paul, donde se escucha a su padre Alex una hora antes del crimen, cuando supuestamente él ya no estaba en la propiedad, por lo que fue acusado de asesinato y provocó que poco a poco se fueran enlazando con esta familia numerosos delitos que acabaron destapándose por completo y conmocionando a un país entero. A día de hoy, este hombre aún niega lo sucedido y se declara no culpable del asesinato de su mujer y su hijo Paul, citando textualmente a Alex Murdaugh en su declaración más reciente: "No le disparé a mi esposa ni a mi hijo en ningún momento". Pero no nos confundamos, este hombre no está siendo solo investigado por cargos de asesinato, sino también por fraude a un seguro, delitos informáticos y, como veremos posteriormente, de haber contratado a una tercera persona para que lo asesinara. Después del asesinato de su mujer y su hijo, fue obligado a renunciar a su puesto en el despacho de abogados de su propia familia, después de que se descubriera que se apropió de fondos por valor de millones de dólares. Murdaugh finalmente admitió haber mentido casi un año después de su primera declaración e intentó justificarse recurriendo a su adicción y los nervios y el miedo que sentía al ver a la policía. Los fiscales del caso consideran que Murdaugh sí disparó a su mujer y a su hijo, precisamente con el objetivo de desviar la atención de esos delitos de evasión de impuestos y malversación. Esta familia también fue recientemente relacionada con la muerte de un joven homosexual, Steven Smith, en 2015. De hecho, se rumoreaba que este joven tenía una relación sentimental con Buster Murdaugh, el hijo mayor de Alex, y a su vez hermano de Paul. Este fue encontrado en la carretera, próximo a su coche, por lo que a simple vista parecía un atropello, pero estudios posteriores del caso demuestran que no había señales de atropello en la víctima, por lo que rápidamente se relacionó a Buster y a la familia Murdaugh con este caso, el cual se encontraba olvidado desde el año 2015, pero reabierto debido a los acontecimientos que rodearon a esta familia. Ya en el 2018 también habría otro crimen relacionado con dicha familia. Se trataba de Gloria Basterfield, una empleada del hogar, la cual trabajó por casi 20 años para la familia, la cual falleció en un supuesto accidente en la finca familiar. Tropezó con los perros de caza de los Murdaugh, lo que le provocó que cayera hacia atrás en las escaleras del exterior, las cuales eran de ladrillo, lo que le llevó a golpearse la cabeza y le provocó la muerte. Años más tarde se descubriría que el cuerpo de esta señora no se le realizó autopsia, por lo que las causas de la muerte nunca pudieron confirmarse. De hecho, en los registros, la causa de la muerte aparece como causa natural. Además, Alex Murdaugh también contrató un seguro justamente un mes antes del accidente, por lo que cobró tras la muerte de la empleada unos 4,3 millones de dólares. La familia de la señora no recibió absolutamente nada, por lo que la familia interpuso una demanda para poder acceder con ello a más documentos, descubriendo una malversación por parte de Alex a sus clientes. Ya en octubre de 2021, Alex Murdaugh compareció ante un juez y se le denegó la libertad bajo fianza. Mientras tanto, esta muerte, como la del joven Smith mencionado anteriormente, siguen sin resolverse. Finalmente, el suceso que terminaría por rematar esta historia sería que el propio Alex Murdaugh le encargó a un hombre llamado Curtis Edward Smith, el cual, por cierto, admitió todo, que le disparara en la cabeza, a cuyo disparo Alex sobrevivió. Todo esto fue llevado a cabo con el objetivo de que su único hijo, que se encontraba con vida, cobrara la póliza del seguro de 10 millones de dólares, dado que si este se suicidaba, el joven no podría cobrarla. Actualmente, Alex Murdaugh se enfrenta a una pena que lleva desde los 30 años e incluso a la cadena perpetua si es declarado culpable en el juicio, el cual comenzó el 25 de enero de 2023. Los fiscales incluso podrían optar por buscar la pena de muerte según la ley estatal, porque más de una persona murió asesinada. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Déjanos saber en los comentarios si conocías el caso de la familia Murdaugh y si te gustaría algún vídeo más con todo lo que está saliendo a la luz. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle like si aún lo has hecho para no perderte nuestros siguientes vídeos. Nos vemos la semana que viene.